Mi abuelo de 80 años quiere irse un mes a Tailandia a ver a una mujer que conoció en internet. Necesito que alguien me diga si estoy completamente loco o si tengo razón en estar aterrorizado por lo que está pasando con mi abuelo. Hace 3 días descubrí algo que me tiene sin dormir y no sé si debo intervenir o dejar que un hombre de 80 años tome sus propias decisiones, aunque esas decisiones puedan arruinar su vida y la de toda nuestra familia. Mi abuelo Eduardo siempre fue el hombre más sensato que conocí. Trabajó 45 años como contador, crió a 4 hijos después de que mi abuela muriera cuando mi papá tenía apenas 12 años, y siempre fue el pilar de nuestra familia. Después de jubilarse hace 15 años, se dedicó a su jardín, a leer el periódico cada mañana con su café, y a cuidar de sí mismo con una disciplina que muchos jóvenes envidiarían. Nunca, y repito, nunca pensé que estaría escribiendo esto sobre él. Todo comenzó hace unos 6 meses cuando decidimos regalarle una tablet para su cumpleaños número 80. La idea era que pudiera ver fotos familiares, tal vez algunas noticias en línea, videos de jardinería, cosas así. Mi prima y yo le enseñamos lo básico, cómo tocar la pantalla, cómo abrir aplicaciones sencillas, cómo usar el buscador. Se veía tan emocionado aprendiendo que pensamos que habíamos hecho la elección perfecta de regalo. Las primeras semanas todo parecía normal. Nos comentaba sobre artículos que había leído, nos mostraba fotos de plantas que quería para su jardín, incluso aprendió a usar el clima en línea. Pero después de un tiempo, empezó a pasar más y más tiempo con la tablet. Al principio no le dimos importancia. Mi papá hasta bromeaba diciendo que el abuelo se había vuelto adicto a la tecnología como los jóvenes. La primera señal de alarma llegó hace 2 meses. Fui a visitarlo un domingo, como siempre hago, y lo encontré vestido diferente. No puedo explicarlo bien, pero se había arreglado más de lo usual para estar en casa. Tenía una camisa que no le había visto en años, se había peinado con gel, y hasta se había puesto colonia. Cuando le pregunté si iba a salir, me dijo que no, que solo quería verse bien. En ese momento no le di mucha importancia, pensé que tal vez estaba cuidando más su apariencia, lo cual me parecía positivo. Pero las visitas siguientes fueron cada vez más extrañas. Siempre tenía la tablet cerca, y cada vez que sonaba una notificación, corría a verla con una sonrisa que nunca le había visto. Una vez intenté acercarme mientras la usaba y cerró la aplicación rápidamente, como un adolescente escondiendo algo a sus padres. Eso me puso nervioso, pero no sabía cómo abordar el tema sin sonar entrometido. La situación se intensificó cuando empezó a hacer preguntas extrañas sobre viajes internacionales. ¿Sabes si necesito visa para ir a Tailandia? Me preguntó un día de la nada mientras tomábamos café. Casi me atraganto. Le pregunté por qué quería saberlo y me dijo que era solo curiosidad, que había visto un documental sobre el país y le parecía interesante. Pero la forma en que lo dijo, con esa sonrisa nerviosa y evitando mi mirada, me hizo sospechar que había algo más. Durante las siguientes semanas, las preguntas continuaron. Sobre vuelos, sobre hoteles, sobre el clima en el sudeste asiático, sobre cómo funcionaban las transferencias de dinero internacionales. Cada vez que le preguntaba por qué tanto interés, me daba respuestas vagas sobre mantenerse informado y nunca es tarde para aprender. Mi familia empezó a notar su comportamiento también. Mi papá comentó que el abuelo había estado preguntándole sobre sus ahorros, sobre cómo acceder a sus cuentas bancarias desde el extranjero, cosas que nunca le habían interesado. El punto de quiebre llegó hace una semana. Fui a visitarlo y lo encontré hablando por videollamada en la tablet. Estaba en el jardín, hablando en voz baja, pero con una animación que no le había visto en años. Cuando me vio llegar, se puso nervioso y terminó la llamada rápidamente. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que era una amiga. Cuando le pregunté de dónde la conocía, me dijo que de internet y cambió de tema inmediatamente. Esa noche no pude dormir. Algo no estaba bien y yo lo sabía. Al día siguiente, decidí confrontarlo directamente. Llegué a su casa temprano y le dije que necesitábamos hablar. Al principio se resistió, pero cuando le dije que toda la familia estaba preocupada, finalmente cedió. Lo que me contó esa mañana cambió todo lo que creía saber sobre mi abuelo. Resulta que había estado usando una aplicación de citas. No sé cómo la descubrió o cómo aprendió a usarla, pero ahí estaba. Me explicó, con una mezcla de vergüenza y emoción que me partió el corazón, que se sentía muy solo desde que mi abuela muriera, hace ya 20 años. Dijo que nunca había querido preocuparnos con sus sentimientos, que siempre había tratado de ser fuerte para la familia, pero que la soledad a veces era insoportable. Conocí a alguien muy especial, me dijo con los ojos brillantes. Se llama Siriporn, tiene 45 años, vive en Bangkok, y es la mujer más hermosa y dulce que he conocido en años. Hablamos todos los días, me entiende, me escucha, me hace sentir vivo otra vez. Mi corazón se hundió. 45 años. Tailandia. Videollamadas diarias. Todas las alarmas en mi cabeza estaban sonando, pero al mismo tiempo veía a mi abuelo más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Me mostró fotos de ella en la aplicación. Era efectivamente hermosa, joven,
siempre sonriendo en paisajes tropicales. Me mostró sus conversaciones, traducidas automáticamente del tailandés al español, llenas de corazones y mensajes cariñosos. Ella me invitó a visitarla. Continuó. Dice que quiere conocerme en persona, que podríamos tener algo serio. Ya tengo 80 años, nieto, no me queda mucho tiempo para desperdiciar oportunidades. Traté de mantener la calma, pero por dentro estaba gritando. Le expliqué gentilmente sobre las estafas en línea, sobre los riesgos de conocer personas por internet, especialmente en situaciones como esta. Pero él tenía una respuesta para todo. Me mostró que ella nunca le había pedido dinero directamente, que sus conversaciones parecían genuinas, que en las videollamadas podía ver que era real y no fotos falsas. Además, añadió, ya compré el boleto de avión. Me quedé helado. ¿Qué? Compré el boleto ayer. Salgo en 2 semanas. Voy a estar un mes allá. Ella me va a enseñar su país, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a ver si esto puede funcionar. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi abuelo de 80 años había comprado un boleto a Tailandia para conocer a una mujer de 45 años que había conocido en internet, sin decirle a nadie, sin consultarlo con la familia, sin considerar los riesgos. Abuelo, le dije tratando de no sonar condescendiente, esto es muy peligroso. No conoces realmente a esta persona. Podría ser una estafa. Podrías estar en riesgo físico, podrías perder todos tus ahorros. Su respuesta me dejó sin palabras. Prefiero arriesgarme a que me estafen a morirme solo sin haber intentado ser feliz otra vez. Salí de su casa esa tarde completamente perdida. Por un lado, entendía su soledad y su deseo de compañía. Por otro lado, veía todos los riesgos, todas las señales de alarma, todas las formas en que esto podría salir terriblemente mal. Esa noche le conté todo a mis padres. La reacción familiar fue explosiva. Mi papá estaba furioso, gritaba que el abuelo había perdido la cabeza, que teníamos que cancelar el viaje, que tal vez necesitaba ayuda médica. Mi mamá estaba preocupada por su seguridad, imaginándose todos los escenarios terribles que podrían pasar. Mis tíos tuvieron reacciones similares. Decidimos hacer una intervención familiar. La intervención fue un desastre total. Fuimos todos a su casa al día siguiente, mis padres, mis tíos, mis primos, yo. Le explicamos nuestras preocupaciones, le mostramos artículos sobre estafas a personas mayores, le suplicamos que reconsiderara. Pero mientras más hablábamos, más terco se ponía. Dijo que había vivido 80 años, que había criado una familia, que había trabajado toda su vida, y que merecía tomar sus propias decisiones sin que lo tratáramos como a un niño. Todos ustedes están casados, tienen hijos, tienen vidas plenas, nos gritó con una fuerza que no sabía que aún tenía. Yo he estado solo por 20 años. He sido el abuelo perfecto, el padre perfecto, el hombre responsable que todos necesitaban. Por una vez en mi vida quiero hacer algo para mí mismo, aunque sea una locura. La discusión se intensificó cuando mi papá amenazó con tomar medidas legales para detenerlo. No eres competente para tomar esta decisión, le dijo. Vamos a hablar con un abogado sobre tutela. Nunca había visto a mi abuelo tan enojado. Se levantó, temblando de rabia, y nos dijo que si intentábamos controlarlo legalmente, nunca nos perdonaría. Que prefería irse a Tailandia y no volver jamás antes que permitir que lo tratáramos como a un incapacitado mental. Todos nos fuimos de su casa esa noche sintiéndonos terribles. No sabíamos si estábamos protegiendo a un ser querido o destruyendo su última oportunidad de felicidad. Los días siguientes fueron tensos. El abuelo no respondía a nuestras llamadas, no abría la puerta cuando íbamos a visitarlo. Finalmente, mi prima menor, que siempre fue su favorita, logró que la dejara entrar. Según ella, lo encontró llorando, pero también más determinado que nunca. Le había mostrado más conversaciones con Siriporn, más fotos, más evidencia de que esto era real. Pero también le había confesado algo que nos heló la sangre. Ya le había enviado dinero. No mucho, según él. $500 para ayudarla con una emergencia médica de su madre. Luego otros 300 para reparaciones de la casa donde se iban a quedar. En total, había enviado casi $1000 en las últimas semanas. Cuando mi prima le preguntó por qué no nos había contado, dijo que sabía que nos íbamos a preocupar y que iba a ser una más de nuestras pruebas de que era una estafa. Pero ella me ha enviado fotos de los recibos médicos, insistía. Me ha mostrado la casa. Puedo ver en las videollamadas que todo es real. Mi prima trató de explicarle cómo funcionan las estafas sofisticadas, cómo pueden falsificar documentos, cómo pueden manipular fotos y videos. Pero él tenía una respuesta para todo. Habían hablado de temas personales, ella conocía detalles de su vida, le había contado sobre su familia, sus sueños, sus miedos. Para él, la conexión emocional era prueba suficiente de que era genuina. Cuando mi prima me contó esto, supe que teníamos que hacer algo drástico. Contraté a un investigador privado especializado en estafas internacionales.
Le di toda la información que tenía, el nombre de la mujer, las fotos, los números de teléfono, todo. Le pedí que investigara lo más rápido posible, porque mi abuelo se iba en una semana. Mientras tanto, decidí intentar una estrategia diferente. En lugar de atacar su decisión, traté de entender su perspectiva. Fui a visitarlo solo, sin el resto de la familia, y le pedí que me contara más sobre Siriporn, que me explicara qué la hacía especial, que habían hablado, cómo se había desarrollado la relación. Por primera vez en semanas, me abrió su corazón completamente. Me contó que hablaban sobre todo, sobre sus recuerdos con mi abuela, sobre su miedo a morir solo, sobre sus arrepentimientos en la vida. Ella le contaba sobre su cultura, sobre su trabajo como enfermera, sobre su sueño de viajar por el mundo. Me mostró fotos que ella le había enviado de su vida diaria, cocinando, trabajando, con su familia. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo me sentía realmente? Me dijo con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se emocionó por hablar conmigo? Ustedes vienen a visitarme por obligación, me preguntan si estoy bien, si necesito algo, pero nadie se sienta conmigo a hablar de la vida, de sueños, de miedos. Ella sí. Esas palabras me destrozaron porque sabía que tenía razón. Lo visitábamos, sí, pero nuestras conversaciones eran superficiales. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo del supermercado? ¿Cómo está tu salud? Nunca nos sentábamos realmente a conocer sus sentimientos más profundos, sus deseos, sus miedos sobre envejecer y morir. Pero al mismo tiempo, seguía viendo todas las señales de alarma. La diferencia de edad, la distancia, las solicitudes de dinero, lo rápido que había escalado todo. Traté de balancear mi empatía con mi preocupación. Abuelo, le dije finalmente, entiendo que te sientes solo, entiendo que ella te hace feliz. Pero, ¿no te parece demasiado bueno para ser verdad? Una mujer hermosa de 45 años, interesada en un hombre de 80, pidiendo dinero justo antes de que vayas a conocerla. Su respuesta me sorprendió. Claro que me parece demasiado bueno para ser verdad. Por eso al principio no le creí. Pero después de meses de conversaciones, de conocer su vida, de ver su honestidad, ¿qué tal si es verdad? ¿Qué tal si por una vez en mi vida algo maravilloso me está pasando y ustedes me lo quieren quitar por miedo? No supe qué responder. Tenía un punto válido. ¿Y si estábamos tan enfocados en protegerlo de una posible estafa que estábamos saboteando una posible oportunidad real de felicidad? Esa noche el investigador me llamó. Las noticias no eran buenas. La mujer existe, me dijo, pero no es quien dice ser. Las fotos son de una modelo tailandesa que ni siquiera vive en Bangkok. El número de teléfono está registrado a nombre de un hombre. La dirección que te dio corresponde a un edificio comercial. Y lo más preocupante, hemos encontrado por lo menos otros 12 hombres mayores de Estados Unidos, Canadá y Europa que han reportado estafas idénticas con la misma persona usando diferentes nombres. Mi mundo se derrumbó. Por un lado, me sentía aliviado de tener pruebas concretas. Por otro lado, sabía que esto iba a destruir a mi abuelo. No solo perdería el dinero que ya había enviado, sino que perdería la esperanza, la ilusión, la felicidad que había sentido en los últimos meses. Fui a su casa al día siguiente con toda la información. Le mostré el reporte del investigador, las fotos reales de la modelo, los reportes de otras víctimas. Pensé que se enojaría, que negaría la evidencia, que seguiría insistiendo en hacer el viaje. En cambio, se derrumbó completamente. Se sentó en su silla favorita y lloró como no lo había visto llorar nunca, ni siquiera en el funeral de mi abuela. No era solo tristeza por la estafa, era devastación total. La realización de que había sido tan ingenuo, de que su felicidad había sido construida sobre mentiras, de que tal vez nunca iba a encontrar compañía real a su edad. Soy un viejo tonto, repetía entre sollozos. Un viejo tonto que se creyó que una mujer hermosa podría estar interesada en él. Traté de consolarlo, de decirle que no era su culpa, que estas personas son expertas en manipulación. Pero él estaba inconsolable. Lo peor era que también se sentía humillado frente a toda la familia. Sabía que tendríamos que contarles a todos que habíamos tenido razón, que había estado a punto de cometer un error terrible. Canceló el viaje esa misma tarde. Perdió una parte del dinero del boleto por cancelación tardía, más los $1000 que ya había enviado. Pero eso no era lo peor. Lo peor era ver cómo se había apagado completamente. En cuestión de horas había pasado de ser un hombre emocionado por una nueva aventura a ser un anciano derrotado y avergonzado. Los días siguientes fueron terribles. No salía de casa, apenas comía, no quería ver a nadie. Cuando íbamos a visitarlo, fingía estar bien, pero era obvio que estaba deprimido profundamente. Había vuelto la tablet a su caja y la había guardado en el armario. No quiero saber nada más de Internet, nos decía. La familia estaba dividida sobre cómo manejar la situación. Algunos pensaban que debíamos actuar como si nada hubiera pasado, otros creían que necesitaba ayuda profesional. Mi papá se sentía culpable por haber sido tan duro con él,
pero también aliviado de que no hubiera ido a Tailandia. Todos nos preguntábamos si habíamos hecho lo correcto. Pero aquí viene la parte que me tiene completamente confundido y es la razón por la que estoy escribiendo esto. Hace 3 días, mi prima menor me llamó histérica. Resulta que había ido a visitar al abuelo y lo había encontrado, empacando una maleta. ¿Qué haces, abuelo?, le preguntó. Me voy a Tailandia, le respondió como si fuera lo más normal del mundo. Pero si ya cancelaste el viaje, si ya sabemos que era una estafa. No voy a ver a Siriporn, le dijo. Voy solo. Compré un nuevo boleto ayer. Me voy mañana. Mi prima no sabía qué hacer. Le preguntó por qué había tomado esa decisión tan de repente y su respuesta la dejó sin palabras. Hace 3 días me di cuenta de algo. Durante meses fui más feliz de lo que había sido en años. Sí, era por una mentira, pero la felicidad que sentí era real. La emoción de tener algo que esperar era real. La sensación de estar vivo otra vez era real. Y me di cuenta de que no necesito a Siriporn para ir a Tailandia. Puedo ir solo. Pero abuelo, tienes 80 años, nunca has viajado fuera del país, no hablas inglés. Precisamente por eso tengo que ir ahora. Si no lo hago ahora, nunca lo voy a hacer. Voy a morir habiendo vivido una vida segura pero incompleta. Cuando mi prima me contó esto, no sabía si estar orgulloso de él o aterrorizado. Por un lado, admiraba su coraje y su determinación de no dejar que una estafa arruinara sus ganas de vivir. Por otro lado, un hombre de 80 años viajando solo a un país extranjero donde no habla el idioma parecía una receta para el desastre. Corrí a su casa inmediatamente. Lo encontré terminando de empacar, completamente calmado y decidido. Había investigado hoteles, había imprimido mapas, había aprendido frases básicas en inglés. Incluso había contactado a una agencia de turismo en Bangkok que ofrecía servicios para turistas mayores. Abuelo, le dije, tratando de mantener la calma, entiendo que quieras viajar, pero ¿por qué Tailandia? ¿Por qué no empezamos con algo más cercano, más seguro? Porque Tailandia era mi sueño cuando pensé que iba a ver a Siriporn. Aunque ella no sea real, el país sí lo es. La cultura sí existe. Los templos que me mostró en las fotos sí están ahí. Quiero ver todo eso con mis propios ojos. Le supliqué que al menos pospusiera el viaje unos días para planificarlo mejor con la familia, pero se negó rotundamente. Si ustedes participan en la planificación, van a encontrar 1000 razones por las que no debería ir. Necesito hacer esto solo. Traté de llamar al resto de la familia para organizar otra intervención, pero él me detuvo. Si llamas a tu papá, si vienen todos acá otra vez para tratar de detenerme, me voy esta misma noche sin decir a dónde. Al menos ahora saben a dónde voy y tienen mis datos de contacto. Era una amenaza clara, pero también era una oportunidad. Al menos sabríamos dónde estaba, tendríamos formas de contactarlo, podríamos ayudarlo si algo salía mal. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si te roban? ¿Qué pasa si te pierdes? Lo mismo que les pasa a millones de turistas todos los días en todos los países del mundo. Algunos tienen problemas, la mayoría no. Prefiero arriesgarme a tener problemas que garantizar que no voy a tener aventuras. Su lógica era impecable y frustrante al mismo tiempo. Técnicamente tenía razón. Millones de personas viajan solas todos los días. Había turistas de su edad en todos los países del mundo. No había ninguna ley que le prohibiera viajar. Pero también había algo desesperado en su determinación. Como si sintiera que esta era su última oportunidad de hacer algo significativo con su vida. Pasé toda esa noche en su casa, tratando de disuadirlo, luego tratando de ayudarlo a planificar mejor el viaje. Finalmente, cerca del amanecer, llegamos a un compromiso. Iría por 2 semanas en lugar de un mes, se quedaría en hoteles recomendados para turistas internacionales, me llamaría todos los días, y llevaría conmigo todos sus itinerarios y contactos. No era ideal, pero era mejor que nada. Ayer lo llevé al aeropuerto. Nunca había visto a mi abuelo tan nervioso y tan emocionado al mismo tiempo. En la fila de documentación temblaba ligeramente, pero tenía una sonrisa que no le había visto desde antes de toda la situación con Siriporn. ¿Estás seguro de esto, abuelo? No, me respondió honestamente, pero estoy seguro de que me voy a arrepentir más si no lo hago. Nos despedimos en seguridad. Lo vi alejarse, un hombre de 80 años con su maleta, caminando hacia una aventura que podría ser la mejor o la peor decisión de su vida. Han pasado menos de 24 horas desde que se fue y ya estoy volviéndome loco. Me mandó un mensaje cuando llegó a Bangkok diciendo que había llegado bien, que el hotel era bonito, que estaba cansado pero emocionado. Pero desde entonces no he sabido nada. No sé si hice lo correcto al dejarlo ir. No sé si debería haber llamado a mi papá para que lo detuviera. No sé si soy un nieto irresponsable que puso en peligro a su abuelo o si soy la única persona que respetó su autonomía y su derecho a tomar sus propias decisiones. Mi familia todavía no sabe que se fue. Les dije que estaba bien, que se había recuperado de la decepción, pero no les he dicho sobre el viaje.
No sé cómo van a reaccionar cuando se enteren. Probablemente van a culparme por no haberlos llamado, por no haberlo detenido. Pero al mismo tiempo, sigo pensando en sus palabras. Prefiero arriesgarme a tener problemas que garantizar que no voy a tener aventuras. ¿Tenía razón? Es mejor vivir una vida segura pero aburrida, o arriesgarse por la posibilidad de tener experiencias significativas. A los 80 años, ¿cuántas oportunidades más va a tener de hacer algo completamente diferente? O tal vez estoy justificando una decisión terrible. Tal vez un hombre de 80 años que acaba de ser víctima de una estafa emocional no está en condiciones de tomar decisiones racionales sobre viajes internacionales. Tal vez su búsqueda de aventuras es en realidad una reacción impulsiva a la humillación y la depresión. No lo sé. Honestamente, no sé nada. Lo que sí sé es que cada vez que suena mi teléfono, mi corazón se acelera pensando que puede ser una llamada del hospital, de la policía, de la embajada, diciéndome que algo terrible le pasó a mi abuelo en un país extranjero donde nadie habla su idioma. Pero también sé que durante los meses que estuvo hablando con Siriporn, a pesar de que era una mentira, fue la persona más feliz que había sido en décadas. Y que cuando descubrió la verdad, su reacción no fue renunciar a la posibilidad de ser feliz, sino buscar esa felicidad de una forma diferente. Tal vez eso dice algo sobre su carácter, sobre su fuerza, sobre su negativa a rendirse. Tal vez dice algo sobre todos nosotros, sobre cómo tratamos a las personas mayores, sobre cómo asumimos que después de cierta edad ya no tienen derecho a tomar riesgos o perseguir sueños. O tal vez estoy romantizando una situación que es simplemente peligrosa e irresponsable. La verdad es que no lo voy a saber hasta que regrese. Si es que regresa. Mientras tanto, estoy aquí, sin poder dormir, revisando mi teléfono cada 5 minutos, esperando noticias de un hombre de 80 años que decidió que era mejor arriesgarse a la aventura que garantizar la seguridad. No sé si admirarlo o estar furioso con él. No sé si debería estar orgulloso de haberlo apoyado o aterrorizado de las consecuencias. Lo único que sé es que mañana tendré que contarle a mi familia que su padre y abuelo está solo en Tailandia, y que yo lo dejé ir. Que Dios me ayude.